Hola hermanos y bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Creo que ya me reconocen, me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y estamos en una serie llamada Una Iglesia Ejemplar. Ya vimos unos meses atrás en Primera de Corintios todas las características de una iglesia carnal, una iglesia que no deberíamos ser. Ahora estamos viendo la iglesia de Tesalónica, que no era una iglesia perfecta, pero es una iglesia que se está perfeccionando. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Así que él mismo veía a esta iglesia como una iglesia ejemplar. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿en qué fueron ellos un ejemplo? Bueno, el apóstol en este mismo capítulo, comenzando esta carta, les da las diferentes razones. Tenemos algunas pistas de por qué él pensaba esto de ellos, que ellos eran una iglesia ejemplar. Número uno, era una iglesia trabajadora y trabajaban por fe. Nosotros sabemos que la fe sin obras es muerta. Ellos estaban demostrando que la fe de ellos era real porque ellos trabajaban arduamente, pero trabajaban por fe. Dice versículo 3 de 1 de Tesalonicenses: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La segunda cosa era que ella era una iglesia amorosa. Acordándonos sin cesar, dice él, delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Si la fe sin obras es muerta, el amor sin obras es mero sentimentalismo. O sea, no tiene algo que realmente demuestra un amor sincero, un amor real. Es más, la Biblia dice en 1 de Corintios que yo puedo obrar, pero sin amor también simplemente estoy haciendo ruido. Así que pueden haber obras sin amor, pero no puede haber amor sin realmente uno entregarse por otros, y lo tiene que demostrar en algo obvio. Gálatas capítulo, creo que era capítulo 4, no estoy muy seguro, pero en el libro de Gálatas Pablo dice que la fe obra por el amor. Número 3, era una iglesia constante. Y era constante en la esperanza que ellos tenían, no solamente en la salvación que ya tenían en Cristo mientras estaban acá en la tierra, pero también una constancia en la esperanza de que el Señor viene pronto. Y eso lo vemos en el versículo 10 y vamos a profundizar un poco más en eso. Número 4, era una iglesia sumisa. Dice versículos 5 y 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, se sometían al liderazgo, se sometían al ejemplo y a las enseñanzas de sus líderes humanos, pero también del Señor Jesucristo. Número 5, era una iglesia receptiva a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice que recibieron la palabra de Dios en gran tribulación y también en gozo por el Espíritu Santo. Número 6, era una iglesia evangelista. Partiendo de vosotros, dice 1 de Tesalonicenses 1:8, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Tanto que el apóstol Pablo dice: nosotros ni siquiera necesitamos hablarles a algunos porque ellos ya han escuchado el Evangelio y han visto el ejemplo de ustedes mismos como iglesia. Hoy vamos a ver número 7, una iglesia consagrada. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice la Biblia: ellos mismos cuentan, dice el apóstol Pablo aquí hablando de los de Macedonia, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay tres palabras clave en estos versículos que muestran
diferentes aspectos de la consagración y vamos a ver cada palabra para entender un poco por qué el apóstol Pablo usa estas palabras. Primeramente, el apóstol habla de que ellos se convirtieron. La palabra convertirse significa un cambio radical de enfoque. Yo antes estaba persuadido que este era el camino correcto, esta convicción, esta opinión mía era la que realmente vale. Me doy cuenta al ser confrontado con la verdad de la palabra que estoy en un error y entonces me arrepiento, me convierto, hago un cambio radical de dirección en mi vida, de convicción, de pensar, de sentir al camino correcto. Es un cambio radical de enfoque. Segundo está la palabra servir, que es la palabra, tiene la raíz, la palabra, de ser un esclavo de una persona. Es la palabra douleo en el griego, donde sacamos la palabra doulos, que es lo que el apóstol Pablo muchas veces dice de él mismo. Cuando él comienza sus cartas, él dice apóstol de Jesucristo y siervo también de Jesucristo. Esa palabra siervo nosotros no lo entendemos como esclavo, pero era la palabra para esclavo en griego en ese tiempo. Y después, tercero, tenemos la palabra esperar. Ya se ha visto esta palabra que ellos estaban expectantes en esperanza. Vamos a ver eso un poco más en las semanas que vienen. Pero en la esperanza que ellos tenían en el Señor estaban expectantes del futuro y lo que iba a ser Dios en y a través de ellos y en la venida de Cristo. Y eso entonces nos da un aspecto del pasado, del presente y del futuro de esta consagración. O sea, estaban completamente consagrados. Habían dejado el pasado en el pasado, sus viejas convicciones y pensamientos porque se habían convertido. Estaban activamente sirviendo en ese momento, entonces estaban mostrando su consagración al servir a los demás y estaban mirando al futuro con esperanza. Y eso demostraba también que la consagración que tenían afectaba su vista hacia el futuro, sus convicciones de lo que iba a suceder a futuro. Ahora, esta palabra consagración no es muy conocida hoy día. No hablamos de consagrar las cosas, no se habla ni siquiera mucho en iglesia. Esta palabra es más bien una palabra de Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de consagrar objetos a la presencia, para el uso en la presencia de Dios en el templo o en el tabernáculo, o para consagrar a personas que iban a estar en el servicio de Dios, especialmente Aarón y sus hijos. Entonces se tiene que definir por no usarse mucho. Y yo creo que viendo definiciones en el Internet, viendo también cómo lo define la palabra de Dios, la definición que a mí me gusta usar es esta. La consagración es el acto de separar de uso común un objeto o una persona que se quiere dedicar a un uso sagrado. Lo vuelvo a repetir para que lo entendamos bien. Es el acto de separar de uso común para dedicar a un uso sagrado una persona o algún objeto. Tenemos la idea, por ejemplo, de algunos edificios que pueden ser usados para un montón de diferentes actividades, pero el domingo en la mañana es un horario y un edificio consagrado a Dios. Es dedicado, es separado de todo lo que hacemos en la semana. Separamos un tiempo y separamos un lugar para adorar a Dios, para reconocer que Él es nuestro Dios, para darle gracias, para dar testimonio cómo nos ha bendecido, para estudiar su palabra y para tener compañerismo entre hermanos como congregación. El uso en el Antiguo Testamento lo vemos en Éxodo 28. En Éxodo 28, versículo 41, la Biblia dice, y con ellos vestirás a Aarón, hablando de vestimentas especiales, que hará que todos los demás los vean como los sacerdotes de Dios, o sea, aún en la forma que vestían, eran separados del resto del pueblo. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, hablándole a Moisés, Dios le dice, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y los santificarás,
para que sean mis sacerdotes. O sea, serán apartados del resto de las tribus, serán apartados del resto del pueblo de Dios para un trabajo consagrado solamente a Dios. El sacerdocio en el Nuevo Testamento, aunque no use la palabra consagración, tiene la idea de consagrarlo en estas palabras. En 1 de Pedro, capítulo 2, si tienen sus Biblias, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro, acercándoos a él, hablando de Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La Biblia dice que estos sacrificios aceptables son el fruto de nuestros labios cuando alabamos a Dios y damos testimonio de Él, hablamos de Él a otros que no lo conocen. También es el servir a los demás en amor, es obedecer a Dios en fe. Esos actos de servicio son agradables a Dios y es lo que nosotros tenemos que ver, que ya es nuestra forma de ser por nuestra identidad como sacerdotes de Dios. Rara vez pensamos en este concepto de que Dios nos ha hecho sacerdotes, pero el sacerdocio del creyente es una enseñanza por todo el Nuevo Testamento y significa que yo represento al pueblo que no conoce a Dios o a los que no están buscando a Dios, yo los represento ante Dios. Yo tengo acceso directo al trono de gracia, nos dice Hebreos, y yo puedo hasta orar por los hermanos en Cristo, los que sí conocen a Dios. Yo puedo orar, interceder por ellos, pedir por ellos. Pero también yo represento a Dios ante el pueblo, ante la gente que me rodea. Yo sirvo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios, a los demás. Entonces, soy un representante de Dios donde quiera que yo vaya. Y eso significa que yo he sido consagrado por Dios para ser un edificio santo, vivo, dice aquí, donde estoy siendo construido con otros hermanos. Y soy santo y también soy dedicado al servicio de Dios como un sacerdote. Eso significa entonces apartado de lo que es una vida común y corriente para el resto del mundo. Soy apartado de lo del mundo para agradar a Dios. Como piedras vivas, debemos nosotros buscar ser edificados, dice, como casa espiritual y sacerdocio santo. El sacerdocio en el Nuevo Testamento también se ve en el versículo 9 de este mismo capítulo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, o sea, separada, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el propósito claro de que seamos separados de este mundo es para demostrar la luz de Jesucristo a los demás por nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, por el mensaje que nosotros compartimos. Ahora, el problema es que generalmente vemos hoy día en muchos creyentes una consagración parcial, o sea, dejan algunas cosas del mundo, dejan algunas cosas de su vida pasada, pero están aceptando todavía prácticas y pensamientos y un sentir del mundo que supuestamente dejaron, porque la Biblia dice que cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No vemos esa consagración total en muchos creyentes hoy día porque es común, lo vemos en iglesias, lo vemos en retiros espirituales, cosas que no se deberían hablar, cosas que ya deberían ser parte de la vieja vida pasada. Lo vemos aún en líderes, en congregaciones y en pastores. Entonces claramente las ovejas no van a avanzar más allá del liderazgo de su iglesia. Y esta idea de consagrarnos, de ser santos, no es algo que se escucha mucho en los púlpitos hoy día, no se predica mucho en las iglesias. Vemos un ejemplo de esta dedicación o consagración a Dios parcial en Primera de Reyes.
En el libro de los dos libros de Reyes, primera y segunda, también en Crónicas y algunos otros libros del Antiguo Testamento, vemos toda una lista de reyes. Y algunos de ellos eran buenos, obedientes a Dios, temerosos de Dios, otros no lo eran. Y de acuerdo al rey generalmente, estaba el pueblo relacionándose con Dios. Casi siempre había un remanente que buscaba a Dios, sea el rey malo o bueno. Pero en Primera de Reyes, capítulo 22, ya terminando el libro, versículo 43, tenemos un resumen en este versículo de uno de los reyes. Versículo 43. Tengo que llegar. Dice lo siguiente: y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Ojalá fuera un punto final, pero no es. Dice, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Dios había dado instrucciones claras. En Jerusalén, en el templo, es el lugar donde yo quiero ser adorado. Allí pondré mi nombre, allí bendeciré el pueblo, allí es donde quiero recibir los sacrificios, la adoración, la alabanza. Pero la gente decidió, por prácticas que habían asumido ya estando en Egipto y en otros lugares y viendo las gentes que no habían completamente sacado del lugar donde Dios les había dado, una tierra que fluye leche y miel, habían permitido que algunos pueblos se quedaran y a través de los años llegaron ellos a ser una influencia sobre Israel, sobre Judá, y terminaron ellos edificando lugares de adoración en donde Dios no había dicho que lo deberían hacer, en lugares altos. Y era práctica de las religiones de ese lugar. Entonces ellos supuestamente adoraban a Dios, pero de vez en cuando también otros dioses, como para estar seguros de que habían cubierto todas las posibilidades. Y Dios había dicho, no debe ser así, deben consagrarse a mí, lo deben hacer en el templo, en Jerusalén. Ese es el lugar que yo he dado instrucciones que quiero ser adorado. Y la iglesia de Corinto, vemos nosotros que había una consagración, pero así a medias nomás. Y por eso Pablo en primera y segunda de Corintios les tiene que dar bastante duro. Les quiero recordar estos pasajes, aunque ya lo vimos y lo estudiamos cuando estudiamos la iglesia carnal. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, Pablo no debería tener que recordarles a ellos que como creyentes, seguidores de Dios, deberían buscar la santidad. Está por toda la Biblia. Deberían ellos ya saber esto como un concepto básico, fundamental. Pero hoy día es algo que no se habla mucho y que debemos nosotros resaltar, como el apóstol Pablo lo hizo, porque hoy día la santidad se ve como una opción, se ve como quizás para pastores, para misioneros, para gente ya muy dedicada, pero para la gente común no es ni siquiera práctico, no es deseable, no es algo que se busca. En capítulo 6 de 1 de Corintios, capítulo 6, Pablo lo tiene que volver a decir, versículo 19, 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, ya no, este cuerpo y tu alma no te pertenece, porque habéis sido comprados, dice versículo 20, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6 y versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y versículo 1 del capítulo 7. Dice, así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque yo temo a Dios, porque yo le tengo esa reverencia, ese respeto, yo voy a andar en santidad, perfeccionando esa santidad, al intentar obedecer a Dios en todo aspecto de mi vida. Eso es lo que es la consagración. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo perfeccionar yo la santidad? ¿Cómo puedo consagrarme? Bueno, el paso 1, te tienes que convertir, pero de verdad. Aquí dice el apóstol Pablo que ellos se convirtieron de ídolos. Y muchos dirán, pero pastor, hoy no tenemos ídolos. Yo no conozco a nadie en nuestra iglesia que le prenda velas a alguna estatua hecha de yeso, de madera o algo así. Eso ya no se hace. El ídolo es cualquier cosa o persona en nuestra vida que toma el lugar de Dios. Dios merece ser número 1. Y si nosotros preferimos la comodidad de estar en casa y no congregarnos, ya la comodidad se ha vuelto ídolo. Si yo prefiero ver televisión, si yo prefiero la entretención, si yo prefiero el trabajo para ganar más dinero, si yo prefiero pasar tiempo en un asado con mis amigos, si yo prefiero un tiempo con mi familia, si yo prefiero cualquier otra cosa que tome el lugar de mi relación con Dios, si yo prefiero quedarme en cama en lugar de levantarme y servir a Dios, cualquier cosa que impida que yo sirva a Dios, que yo honre a Dios con mi vida, que yo lo reconozca como mi Dios, que yo le adore, le alabe, si yo no doy una ofrenda, si yo no estoy dispuesto a obedecerle en todo aspecto, entonces yo tengo un ídolo en mi vida. Yo tengo algo que estorba que yo me dedique, pero por completo, a Dios. Primera de Juan, capítulo 5. Tan importante era este concepto, aún para muchos que no, ya no era mucha la práctica entre personas religiosas de ese tiempo de tener ídolos, pero Juan, el apóstol, ya un hombre muy anciano, termina su carta con estas palabras. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. De todas las cosas que podría haber dicho en su carta, termina con esta amonestación. Guardaos de los ídolos, sabiendo que los ídolos no siempre son parte de una religión falsa. Puede ser tu auto, puede ser tener una casa más grande, puede ser el éxito, puede ser el sexo, puede ser el placer, puede ser la comida, puede ser la droga, puede ser un montón de otras cosas, o puede ser algo tan sencillo como simplemente buscar la comodidad. Cualquier cosa que estorbe una expresión real de amor y de dedicación a Dios viene a ser un ídolo en tu vida. Jesús da el principio bíblico en Mateo capítulo 6 y versículo 24 y en otros pasajes donde él dice, no puedes servir a dos señores. Lo dice de esta forma, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús esperaba consagración de sus discípulos. Él les dijo, ustedes tienen que tomar su cruz y seguirme, si no, no merecen ser mis discípulos. En Segunda de Reyes, vemos un ejemplo de otro rey, pero este sí era un rey completamente consagrado, dedicado a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 18. Versículos 1 al 7, dice lo siguiente. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, o sea, joven.
y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él ante todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. O sea, dejó atrás todas las influencias de malos reyes que podría haber seguido sus ejemplos, y se dedicó, se consagró completamente a Dios de tal manera que quitó todo lo que estaba dedicado a falsos dioses y aún a cosas que Dios había dado, como la serpiente en el desierto. Quitó todo para que no hubiese una distracción y todos se pudieran enfocar en Dios, o sea, se pudieran consagrar por completo. La palabra de Dios dice que la consagración es diaria. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, toma tu cruz y sígueme, él dice, toma tu cruz cada día. ¿Qué significa tomar la cruz? Significa morir a mis deseos, mis placeres, mis planes, mis propósitos, mi sentir, mi pensar, y decir, Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieres. Y es lo que nos dice Romanos capítulo 12. Es más, mi recomendación, si para ti ha sido difícil la consagración absoluta, yo recomiendo que por un buen tiempo, hasta que por lo menos ya se vuelva habitual, vuelvas este versículo, una oración a Dios, todas las mañanas al comenzar el día. Dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos dice este pasaje? Debemos presentarnos como sacrificio a Dios. O sea, consagrados, separados de este mundo, separados de nuestro propio pensar, buscando hacer la voluntad de Dios. Yo pongo mi vida en el altar, Señor. Puedes comenzar el día así. Rechazo lo que me ofrece este mundo que sea contrario a tu palabra, y me dedico hoy a hacer tu voluntad. Guíame en tus caminos, quiero agradarte. Algo tan sencillo como eso te prepara como un personaje, una persona, un hijo consagrado a Dios, o sea, separado de lo que ofrece este mundo y dedicado a la gloria de tu Padre Celestial. De esa forma, vivirás una vida diferente. Van a ver algunas cosas que otros van a ver en televisión y tú vas a decir, esto no conviene. Van a ver algunas cosas que personas hacen que dirás, no, esto es pérdida de tiempo, el Señor me tiene para cosas mayores, para cosas más importantes. Porque ya vienes a ser instrumento útil, separado del mundo, consagrado a Dios. ¿Cómo sabemos que esta iglesia en Primera de Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, cómo sabemos que eran consagrados? Porque Pablo dice, ustedes se convirtieron de ídolos, o sea, de cualquier cosa que los lleva en un camino lejos de Dios, a algo visible, algo atractivo, algo que les llama la atención en este mundo, a dedicarse al Dios verdadero. Esa es verdadera consagración. Dios nos ayude a ser creyentes consagrados como los de Tesalónica.